Vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Comienza por las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una de las grandes debilidades femeninas es falta de sujeción, irreverencia y respeto. A las mujeres les cuesta sujetarse, y estos versículos no gustan a las mujeres, que yo no tengo por qué sujetarme a ningún hombre. Bueno, de todas maneras no lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo dice? El Señor. Él es el que dice que la mujer debe estar sujeta. ¿Se dan cuenta las jóvenes que quieren casarse? Ay, yo quisiera casarme con un hombre que sea así, apuesto de esta manera, moreno, rubio, en fin. Bueno, quiere casarse. Lo primero que debe aprender es que va a estar sujeta a un hombre. No estoy de acuerdo. No se case entonces. Va a ser un daño. Porque va a estar sujeta a un hombre. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Algunas preguntan, ¿pero debo sujetarme en todo, incluso lo que sea malo? ¿Debo sujetarme? Pues no, no es así. Las mujeres que quieren casarse deben saber primero que van a estar sujetas a un esposo. Y preguntan, ¿debemos sujetarnos en todo, incluso en cosas malas, que hay hombres malos que quieren sujetarlas a cosas malas? No, evidentemente que no. El Señor no se refiere a que se sujeten a hacer cosas malas. Hay temas que se enseñan en conferencias exclusivas para parejas y adultos, que aquí no se pueden tratar, obviamente. Sin embargo, los adultos van a entender algo que voy a vislumbrar. A veces hemos tenido que tratar en la consejería y también en las conferencias de parejas donde hacen preguntas, cuando las mujeres preguntan, ¿hay que sujetarse en todo? Y hay cosas ilegales, irracionales, muy brutas, muy torpes, muy animales, que algunos hombres quieren. Y la Biblia no sujeta a las esposas a convertirse en bestias. No, no son bestias. No son mulas utilizadas para las animaladas de hombres irracionales, insensibles y sin temor de Dios. La Biblia no las obliga. Cuando la palabra del Señor habla de sujeción de las esposas, es en todo lo que sea necesario para la edificación del hogar. En todo lo que sea necesario, lo que sea útil y verdadero para la edificación del hogar. En estas cosas, las esposas deben saber que no pueden rebelarse contra el marido, sino que deben cumplir su deber. Para eso las puso el Señor al lado del hombre. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y el Señor presenta aquí un ejemplo muy claro. Dice que así como Cristo, que representa místicamente como esposo de la iglesia, Él dice que Él es cabeza de la iglesia. Él es cabeza, es quien la dirige, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es el Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Él la sujetó, así también, y pone este ejemplo, así también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y repito aquí, en todo lo que sea edificante para la vida del matrimonio y la vida espiritual. ¿Ustedes creen que la iglesia puede o tiene derecho a rebelarse contra Cristo? ¿A contestarle una mala palabra cuando el Señor hace un llamado de atención? ¿Podríamos rebelarnos contra Él? No podemos, es decir, no debemos. Muchos creyentes lo hacen, sí, y nos hacen dudar de que sean creyentes verdaderos. Nos hacen dudar. A veces pensamos que no lo son, porque constantemente se rebelan contra el Señor, porque hacen su propia vida de pecado y de rebeldía, y pensamos que no son cristianos, porque un verdadero cristiano procura la obediencia.
Y este es el ejemplo que presenta Cristo. Dice, así como la iglesia está sujeta y obedece. ¿De qué iglesia habla? ¿Habla acaso de todas las iglesias evangélicas? No. ¿Habla acaso de todos los que se hacen llamar iglesias? No. ¿Habla de todos los que se reúnen los domingos para cantar y alabar y hacer conciertos? No. Él dice que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el Señor sabe quiénes son iglesia. Él tiene una iglesia seleccionada. Él sabe quiénes van al culto porque aman al Señor. Él sabe quiénes están en sus casas amando y respetando al Señor. Él sabe quiénes procuran obediencia. Él sabe a quiénes salvó. Él sabe quiénes se esfuerzan cada día por obedecerlo. Él sabe quiénes fueron redimidos, cambiados. No todos los que asisten a las iglesias, no todos los que están sentados en las sillas son parte de la iglesia hasta el día en que realmente le entreguen su vida al Señor. Hasta el día en que hayan sido transformados. Podemos tener en la iglesia gente, asistentes, ya sean visitantes o bautizados, o incluso con cargos en las iglesias. Pero puede ser que no sean iglesia, porque su vida es rebelde, es contraria al Evangelio. Aquí no estamos hablando de los cristianos que tienen defectos, porque díganme de ustedes, ¿quién no tiene defectos y se equivoca? Aquí estamos hablando de los rebeldes, que se rebelan contra Dios, pero que tienen cargos en las iglesias y están bautizados. Que cuando se les dice que la palabra dice tal cosa, dicen, yo eso no lo voy a obedecer. Si este mensaje está diciendo, las casadas estén sujetas a su esposo, y usted me dice, a mí me perdona, pastor, pero yo sí no puedo cumplir eso. ¿Qué me está diciendo usted que es? Una persona insujeta, rebelde, desobediente. Entonces, no me diga que es una cristiana. ¿Va aprendiendo algo? Que usted debe estar sujeta al esposo. Yo no, pastor, lo siento mucho. No hay problema. No es un creyente. El Señor conoce quién es la iglesia. Y la iglesia, cuando escucha la palabra, dice amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Amén significa así es, así sea. Verás es la palabra del Señor y se cumpla. Eso significa amén, que se cumpla, que así sea. Entonces volvemos a leer el texto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como si él fuera el Señor, dice el versículo 22. No que el marido es el Señor, sino como si fuera. Un ejemplo, vea a su esposo como el que representa a Cristo en el hogar, especialmente si él es cristiano. Especialmente si él es cristiano. Pero aún así, si un esposo no es creyente, ella puede alcanzarlo para Cristo con su sujeción y amabilidad, con su oración y respeto hacia él. Leeré el texto. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y cómo dicen las casadas? ¿Estamos aprendiendo? Amén. Por eso es que el Evangelio es un camino angosto y no es para todos. El Evangelio se predica a todos, pero el Evangelio no es para todos, porque no todos vendrán. No todos vendrán. No todos dirán amén. Cuando escuchamos algo como esto, no todas las mujeres dicen amén, pastor, que se cumpla, seremos sujetas. No todas dirán amén. Y el Señor sabe que no todas lo dirán, porque Él conoce quiénes son los suyos. Luego dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Pero luego empieza a hablar a los maridos. Maridos, ustedes amen a sus mujeres. Cada marido ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo para las mujeres es que la iglesia está sujeta a Cristo porque Él conoce su iglesia. Él sabe quién dice amén. Y les digo, amados, yo quiero ser contado
entre los creyentes que sí pertenecen a la iglesia. Quiero ser contado. Pido a Dios que tenga misericordia de mí y que yo pueda ser contado. ¿Cuántos quieren? Amén. Queremos, deseamos. A nadie le he dicho yo que es muy fácil. No, el camino es angosto, pero yo quiero estar ahí. Quiero estar contado entre los creyentes, no entre los asistentes. Porque asistentes somos todos, los que venimos a una iglesia. Yo no quiero ser un asistente. No quiero ser un pastor más de los que llenan el costal de papas. No quiero ser uno más del bulto, del montón. Quiero ser contado entre los creyentes. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas están. Entonces los esposos, cuando escuchamos esto, volteamos a mirar a la esposa. ¿Y cómo le decimos? Diga amén. Diga amén. Y la esposa, amén. Entonces el Señor voltea el asunto y dice: maridos, la esposa está sujeta al marido así como la iglesia a Cristo, pero ustedes la aman como Cristo amó a la iglesia. Ay, ahí se pone complicado el asunto. Entonces a los maridos dicen: ¿les gusta que le digamos a la esposa que se sujete? Nos fascina. Claro que sí, dígale más. Cuando escuchamos un mensaje como este, los maridos decimos: habla Jehová, que tu sierva oye. Pero ahora el Señor se voltea hacia nosotros y dice: maridos, amen a su esposa, denle honra, protéjala, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dice: entregó su vida hasta la sangre por ella. Pregunto: ¿insulta Cristo a su esposa? No. ¿La protege? Sí. ¿La ama? ¿Qué dio por ella? Hasta la sangre. Hasta la sangre. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dé hasta su sangre. Y luego pregunta al Señor: ¿están dispuestos? Y los maridos: bueno, hasta ahí como que íbamos bien, pero ya cuando pasó al siguiente punto comienzo a dudar. Entonces la pregunta es: ¿son ustedes cristianos de verdad? ¿Son hijos de Dios en serio? Porque así como la mujer, cuando escuchó: mujeres estén sujetas al marido, ¿y cómo deben decir ellas? Ahora, marido, ame a su esposa hasta la sangre, dé la vida, derrame su sangre si es necesario por ella. Los esposos en coro dicen: amén. Pero lo dijimos como que desgonzados, ¿no? Como que no tenemos mucha fuerza para decirlo. Tuve una semana muy dura, pastor. Diga, hermano. A ver, yo estudié hace 7 años, mi hermano. Hace 7 años es viudo. Viudo, ¿sí? Y por ahí conseguí una hembra, ¿no? Para compañía, mi hermano. Entonces, pero yo me daba de cuenta de que era muy egoísta conmigo, ¿sabes? Y era muy celosa. Tenía una aventura recién que ella murió. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué se hizo? Se hizo que la dejé porque, con cuidado, me vine estrenando aquí una camisa hawaiana que me trajeron. Y bueno. Ella era muy celosa. Y una camisa de Hawái con el gusto de uno, ¿no? Estaba chévere. Claro, usted se veía muy simpático. Bueno, aparentemente yo, pues. Pero yo para ella no. Ya. Celosa por la vista. Ya entiendo. Y una noche que yo le invité que fuera a la casa. Y Ya. fue. Y se puso a ver mi ropa. Y yo vi que cogió 4 camisas. De esa camisa me había estrenado yo 2 nada más aquí. Ya. Bueno, y entonces yo voy a comprar un fresco grande para comérmelo con una torta, un caso tanto.
Y cuando vine, mira, tienes tu camisa, me la había moteado con la manga, compañía, el marro. Le picó las camisas. Sí, una tijera. Dios mío. Y entonces yo tuve que aguantarme ese caramelo porque, ay, que me le voy a pegar yo. Tuve que aguantarme ese caramelo. ¿Y dónde está el caramelito? Por ahí está, me manda razones todavía. No, ¿qué quiere picarle todas las camisas? No. Déjenme ese caramelito lejos. Por eso el apóstol Pablo dice: estás ligado a mujer, no procures separarte. Pero ya estás libre de mujer, o estás libre de mujer, más bien el texto, no procures casarte. Qué impresionante, ¿no? Dice: pero si te casas, no pecas. Pero debes saber que vienen aflicciones de la carne, problemas. Porque el matrimonio es una bendición, pero el matrimonio trae conflictos. Sepan las solteras que oran por esposo, que están orando, entonces oran: Señor, dame un esposo. Pero ¿cómo oran? Dame un ángel sin defectos, perfecto. No, ese caramelito viene lleno de defectos horribles. Ese bendito viene lleno de mañas, especialmente si la señora no es muchacha, porque una muchacha que se consigue con un muchacho pues lo acaba de criar, y él acaba de criar a ella. Pero si es una señora mayor, tiene que conseguirse un tipo que trae una carreta de vida encima. Es un mañoso de toda la vida. ¿Les duele a los hombres? Esa es la verdad, amados. Nosotros los hombres traemos muchas mañas de la vida. Eso es la verdad. Nosotros tenemos mañas de la vida. Total que cuando una señora ya con la edad que uno tiene se lo quiere llevar, tiene que llevárselo con esa carreta de mañas encima. Porque no es un ángel. Y él se consigue una señora, se la consigue con sus mañas y con las tijeras que trae para cortarle las camisitas a la mañosa. Porque no está, es una angelita, no es una angelita, no es una querubina. No, se trae la cuchilla bajo la manga. Y lo que no le gusta ella le va a echar tijera. Y cuídese, no sea que le echen mucha tijera. Y lo recorta más de lo necesario. Yo escuché un testimonio de una centroamericana que el hombre se quedó dormido y ella, por celos de él, le cortó la manga y se la echó a las gallinas. Sí, señor. Eso fue noticia internacional. Usted lo busca, eso está en noticia. Le cortó la manga de la camisa. Sí, señor. ¿Vamos comprendiendo? Eso es así. Entonces, el esposo que por bendición de Dios logra tener una esposa y edificar su hogar y trabajar por ese hogar, más le vale que muestre en ese hogar el amor que Cristo mostró por la iglesia. Un amor de sacrificio, un amor abnegado, un amor de trabajar y trabajar por él y trabajar. Y si la esposa ve que su esposo trabaja, que es juicioso, que se esfuerza, ella debe honrar eso. Debe honrar eso. El hombre está trabajando, es juicioso, lucha. Si el hombre se esfuerza, trabaja, llega a la casa, rinde cuentas, es fiel, ella debe honrar eso. Debe honrar eso. Hay esposas que tienen un esposo malvado y se le sujetan calladitas. Y hay esposas que tienen un buen esposo, entonces lo manotean, le faltan respeto, lo gritan, lo ultrajan, le hacen cosas cuando tienen un esposo noble. Hay esposos que tienen una buena esposa y no la valoran, la pisotean como si fuera un objeto. Entonces hay esposos que tienen una mala mujer y esos son pero mansitos. Porque les dije al principio del mensaje que somos inconformes y hacemos las cosas al revés. El esposo debe trabajar para que su esposa sea buena. La esposa debe trabajar para que su esposo sea bueno. Y pensar en la ruptura cuando hay fallas no es la solución.
Pero créame que la mayoría, cuando hay fallas, ¿en qué piensan? En la ruptura. No en arreglar, sino en romper. Como si esa fuera la solución. Y eso trae mayores desgracias. Porque una vez que rompen, entonces ya piensan en otras cosas. Otro día hablamos de ese otro tema. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia que fuera gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, maridos, así deben ustedes amar a sus mujeres, como si fueran sus propios cuerpos, sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que sustenta su carne, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se dedicará a su mujer. Eso significa se unirá a ella, se unirá, será como una sola carne con ella, y se dedica a cuidarla, a honrarla, a sustentarla, a trabajar por ella. Hombres que andan buscando mujer, pero no les gusta trabajar ni son echados para adelante. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren estos holgazanes? Si consigue una mujer es porque va a trabajar por ella, porque la va a sustentar, la va a cuidar, la va a honrar, va a velar por su bienestar. Ese es el estado del matrimonio y la responsabilidad del hombre. El hombre dejará a su padre y a su madre y se dedicará a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora él la va a honrar, la va a cuidar, va a ver por el bien de ella. Y los esposos cristianos deben ser ejemplo, profesores en la casa, maestros en la casa, entregados al hogar, dispuestos a luchar por el hogar. Que la esposa, los hijos, los nietos, todos vean al hombre de la casa como el ejemplo a seguir. Pero es muy triste que los hijos vean a un padre que es mal ejemplo y luego los quiere corregir. Los solteros están pensando casarse, oran a Dios por esposa. Escuchen lo que Dios está diciendo. Ustedes deben honrar a su mujer, cuidarla, respetarla y ser ejemplo. Que su hijo vea algo que seguir en su papá. Que la esposa diga, de mi esposo aprendo, de él aprendo. Tiene que aprender la esposa cómo habla el esposo, y así ella aprender. Usted no ve que hay matrimonios que los dos tienen hasta el mismo acento y las mismas palabras porque llevan tantos años conviviendo juntos que ella comienza a copiar como él habla. Hay esposos que son así, hablan muy parecido, algunos parecen hasta hermanos, porque se ligan tanto que se familiarizan hasta en el vocabulario. Bueno, la esposa debe copiar el vocabulario, el lenguaje del maestro de la casa. El esposo es el maestro y ella debe copiar el lenguaje que él usa. Así como ella lo ve hablar a él, así debe hablar ella. Pastor, disculpe, pero mi esposo, ni para qué le cuento. Bueno, usted verá si sigue el mal ejemplo o el buen ejemplo. A los esposos les digo, maridos, amen a su mujer, únase a su mujer como una sola carne, sea el maestro de ella, el líder de la casa, el que le dice a la hija y al hijo cómo debe hablar, cómo debe comportarse, el que le dice a la esposa cómo debe hablar frente a las circunstancias, a las dificultades, cómo las debe enfrentar. Él es el maestro. A mi familia le he enseñado muchas cosas, pero yo no pretendo aquí honrarme a mí mismo, no, pero debo presentar algunos testimonios. Les digo cómo enfrentar las dificultades. No tengan miedo de la adversidad, de los tiempos difíciles. Cuando pasemos tiempos malos, no tengan miedo. No se amedranten. Frente a los hombres malos, no se amedranten. Nunca le muestren miedo a nadie. A ningún hombre se le muestra miedo. Nada de temor a los hombres. Respeto. Y que nadie confunda ese respeto con miedo.
Que nadie confunda nuestra amabilidad con miedo. Somos amables. Buenos días, buenas noches, disculpen, perdón, no me di cuenta. Amabilidad, caballerosidad, gentileza, bondad. Pero que nadie confunda eso con miedo. El respeto no es temor a ningún ser humano. Con los vecinos, respeto siempre. Pero que los vecinos sepan que ahí viven hombres. Que vive un hombre, un varón que le enseña a sus hijos cómo ser varón. Eso enseño a mi familia. Situaciones difíciles, épocas difíciles, sí, Dios proveerá. Valentía frente a eso, fe frente a eso. El esposo debe ser maestro. Que la familia lo vea orando. Que la familia lo vea honrar a Dios. Aquí no se dicen groserías. En casa no permito que digan groserías. Mi familia sabe. Y cuando prenden la televisión, si en la televisión dicen maldiciones y groserías, ellos ya saben cuál es mi respuesta. Porque hay películas, ustedes saben, ¿verdad? Películas ahí que dicen toda clase de obscenidades y maldicen hasta a Dios. No, Señor. No, esta casa honra al Señor. Y nosotros debemos amar. Anoche le enseñaba a la iglesia debe amar al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo le dije anoche? Con todas las cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Le dije anoche. ¿Cuáles son las cosas? Todo lo que tenemos. Con todo lo que tenemos. Actitudes. Y con todo lo que tenemos. El carro debe honrar a Dios. Porque yo lo obligo a honrar a Dios. El televisor debe honrar a Dios. El teléfono debe honrar a Dios. Con todo. No, Señor, usted honra a mi Dios. Usted no va a blasfemar a mi Dios. Entonces nosotros sometemos lo que tenemos para que honre a Dios. ¿Podemos o no podemos, caballeros? Somos los hombres. Entonces, usted tiene una casa propia, ¿verdad? Sí, hermano. Se la piden prestada o alquilada o lo que sea. Ajá, ¿como para qué? Uno pregunta, ¿para qué? Porque esa es mi casa. Y mi casa honra a Dios. Una vez me pidieron estos trajes prestados, me los han pedido 3 veces ya, diferentes épocas, prestados. Usted no podría prestar unos trajes que es para unos amigos, que vamos a ir a una fiesta, que no sé qué, y yo pregunto, ¿cómo qué reunión, qué fiesta? Bueno, allí, ¿qué? Y me he dado cuenta que es whisky, borrachera, y me piden mis trajes prestados para él, no, que alquilados, que no, ni los alquilo ni los presto, esos son mis trajes de qué? De presentarme para predicar, se las voy a prestar un poco de borracho para que vayan a bailar por allá y, no, hermano mío. Estos trajes son para yo presentarme delante del pueblo del Señor y predicar la palabra del Señor. Amén. Eso no es orgullo. No, Señor. Eso es honrar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Alguien me ha dado ideas de que nosotros podemos alquilar las sillas porque alguien, para ganar platica, pues, ¿no? De que las sillas para festejos, para fiestas, y entonces la iglesia tiene un fondo económico. ¿Para qué? Alquilarlas por plata. Sí, ganaríamos bien, pero ¿para que las lleven a qué? A emborracharse, a fiestas por allá, a que las partan los borrachos, las llenen de su miseria por nosotros ganarnos unos pesitos. No, hay templos propios de iglesias que los están alquilando para fiestas y reuniones mundanas, porque así la iglesia puede sacar provecho. Se supone que esos templos Dios se los dio. Esos son los utensilios del templo, son la casa de oración. Oramos para que Dios nos dé un terreno para poder levantar un templo. Y cuando por fin tenemos un templo, consagramos ese lugar ¿para qué? Para orar y aprender la palabra, ¿verdad? Y luego entonces lo alquilamos a cualquier borracho sinvergüenza para que bailen y sea la discoteca. No, mis amados, todo en esta vida no es ganar plata. No, lo principal es honrar a Dios. Así en las casas, su carro honra a Dios, su moto honra a Dios, su negocio incluso honra a Dios. Nuestras hermanas que tienen sus negocios, en su negocio ponen música cristiana. Y listo. Y el que llega ahí, sabe, aquí tienen que ser cristianos. Pero qué tal ponerle ahí. Yo llegué a un restaurante de unos hermanos, sin hablar mal de ellos, pero llegué a un restaurante de unos hermanos y tuve que corregirlos cuando vi que le ponían a los clientes unos videos
pero terrible, donde había niños. Era un restaurante familiar, donde había niños con la familia, y esos videos terribles diciendo grosería, morbosidades, toda clase de maldad. Y yo estaba asombrado mientras yo comía viendo todo eso, y entonces los llamé. Y le digo, ustedes me han pedido que venga a orar por su negocio, y yo vengo a orar por su negocio, pero lo primero que les voy a decir es que yo no puedo orar por esto así. ¿Cómo ustedes tienen esto para las familias y los clientes? El matrimonio es una empresa, y el matrimonio debe honrar a Dios. ¿Aprendimos algo? Nuestra casa honra a Dios, nuestra bienes, nuestra empresa honra a Dios. No es una mafia, no es para traficar, no es para mentir, para engañar o para cualquier cosa. Maridos, amen a sus mujeres, cuiden, protejan sus casas, sus hijos sean maestros del bien. Mujeres, sujétense a su marido, hónrelo, respételo. No se burlen de él. No lo presenten como un tonto públicamente, sino como el varón de la casa. Debe decir a sus hijos lo que diga su papá y honrar al hombre. Por eso cuando hay gente que en la vida ha fracasado y se ha quedado con niños, esposos, y luego consiguen una nueva esposa para hacer su vida, eso deben decirle a los hijos. Este es nuestro hogar ahora y debe ser honrado y respetado. Y el hombre de la casa hay que respetarlo. Cuando uno no está de acuerdo con eso, no debe hacer nueva familia ni nada de eso. Hay gente que en la vida fracasa y hace nueva familia, pero ya no quiere honrar al hombre de la casa, o el hombre no quiere honrar a la mujer de la casa. Entonces es mejor que se queden solitos, así harían mucho mejor. Pero cuando se forma un hogar, es para honrar ese hogar y honrar al Señor. Cerramos dando gracias a Dios. Nuestro hermano quiere decirnos algo. Bueno, hermano. Otro caso parecido que ¿Cuál sería? fue más